Hola, ¿se me escucha? Sí, Sí, Miss. profesora. Sí, Miss. Sí, profe. Perdón, como estaba Cuéntame. desde tu dispositivo, no había prendido el altavoz, no los escuchaba, ahora sí los escucho yo. Correcto, jóvenes. Espero que estés bien, ya después de esta semana de vacaciones y, ¿no? que has tenido. Vamos a continuar con nuestras clases de filosofía, ¿ya? Entonces vamos a avanzar con la semana 14. Acuérdate que hace 2 semanas, ¿no? En la semana 13 habíamos visto los temas de ética, ¿sí? Ética. Y tenemos que recordar para eso lo que era ética, ¿no? En su definición etimológica habíamos visto que ethos significaba costumbre, es decir, costumbre de actuar de cierta manera bajo normas, ¿no? Normas de convivencia o reglas de conducta, como se dice en otras instancias. Lo que también tenía que quedar claro, jóvenes, esa estrategia pedagógica que habíamos planteado para diferenciar ética y moral, ¿cuál era? ¿Con qué identificamos ética y con qué identificamos moral? ¿Se acuerdan? A ver, chicos, los que están presentes, a ver. La ética era lo teórico y la moral era lo práctico. Exacto, exacto. Una forma, ¿no? Es algo pedagógico para poder recordarnos, sí, como dice su compañero, ¿no? Ética es como la teoría, el ideal a lo que se aspira a ser, mientras que la moral, ¿no? Es más la praxis, la práctica, nuestra actuación, cómo nos comportamos, ¿no? Entonces, es como el deber y el ser, ¿no? El ética es el deber y digamos que la moral es como el ser, lo que somos, ¿no? Entonces, partiendo de esa distinción entre la ética y la moral, bueno, la ética también es una de las disciplinas filosóficas, ¿no? La moral es como su objeto de estudio, sí, también hay algunos manuales que mencionan ello y está bien, ¿no? A nivel pedagógico, a nivel está bien decir eso también, ¿no? La moral como objeto de estudio de la ética. Luego habíamos hecho un recorrido histórico de diversos autores. Todos los autores, a excepción de San Agustín de Hipona y George Moore, todos los demás, Sócrates, Aristóteles, Kant y demás, habían apelado a tu razón, ¿no? Es decir, yo sé que en estos momentos tú estás con tu cuaderno apuntando a las clases, estás atento, estás con tu cámara apagada, pero sé que estás atento ahí. ¿Por qué? Porque el hombre moderno confía, y también, ¿no? En la filosofía clásica, confía mucho en tu razón. Acuérdate lo que dijo Kant, sapere aude, ¿no? Atrévete a pensar, atrévete a usar la razón. En pocas palabras, Kant te diría, aprende a ser autónomo. No esperes que los demás te digan las cosas. Tú ya eres un ser autónomo, ¿no? En el momento en que ya tienes conciencia, eres un ser autónomo. Nadie te tiene por qué mandar a ti, lávate los dientes, tiende tu cama, porque de manera lógica y racional se supone que eso es lo que tú debes de hacer. Acuérdate que la ética de Kant era una ética deontológica, es decir, basada en el deber, pero no cualquier tipo de deber, sino el deber por sí mismo. Entonces, si tú eres kantiano y alguien te dice, oye, ¿por qué tú estás leyendo ese libro de psicología, de filosofía, de biología? ¿No? Algunos te dirán para ingresar, ¿no? Para aprobar un examen. Eso sería la ética teleológica de Aristóteles. Todo tiene un para qué, un fin, telos, ¿no? Teleo, lógico. Pero si tú dices, yo leo esto porque quiero aprender o por el saber mismo, esa explicación, si es que cabe el término explicación, es un fin en sí mismo, ¿no? Ese es otro tipo de ética que Aristóteles planteaba, ¿no? Perdón, Kant planteaba, ¿no? La acción por sí misma. ¿Por qué haces A por A? ¿Te acuerdas? Eso era el famoso, jóvenes, la fórmula hay que hacer A por A. ¿Qué mandato te decía Kant? ¿Cómo se llamaba esa terminología de Kant? Que era un mandato, jóvenes, que te hacías a ti mismo, que habíamos dicho en la clase pasada. Operativo Jóvenes. categórico. Exacto, el imperativo categórico. Jóvenes, todos respondan, ¿ah? En el chat también, ¿ah? Por acá por el celular también se puede ver. Claro, imperativo es un mandato, pero más que un mandato, ¿no? Es un precepto que te lo das a ti mismo, ¿no? Kant diría, tu razón es la que te está mandando. Por eso te decía que tienen mucha confianza en la razón.
ahora vamos a pasar a ver los famosos dilemas éticos. Y así, ¿no? Otros autores plantearon sus diversas teorías éticas. Ahora, en Ética 2 o dilemas éticos, un ratito, o dilemas éticos, ahí jóvenes, vamos a analizar algunas cuestiones que ya en teoría habíamos visto en la clase pasada. A ver, en la siguiente diapositiva, por ejemplo, vamos a ver una imagen, ¿no? Para poder, creo que yo puedo hacerlo, ¿no? A ver, vamos a ver. Ay, sí, perdón. Pensé que no podía. Jóvenes, sí se ve la imagen que sigue, ¿no? Acá desde el celular es distinto el formato, pero ¿se ven las imágenes? ¿Me avisan, por favor? ¿Sí? En mi caso tengo que mover la diapositiva. Ya, jóvenes. Ahorita el tutor ha compartido, yo le he dado la diapositiva para que lo comparta. Jóvenes, ahorita estamos en la segunda diapositiva. Ya, solo se mueve para cada uno, ¿no? Ahí te sale te sale la parte donde dice toma el control y puedes mover las diapositivas, ¿cierto? ¿Sí? Profesora. Ya, por favor, jóvenes, estamos en la segunda Hay unas diapositiva. flechitas, profe. Sí, hay unas flechitas, como dice Luis, ajá, esto es lo que sí. Ahí está, ¿no? Ahí está, jóvenes. Por ejemplo, esa es parte de de una obra rusa, ¿no? Donde un joven estudiante de abogado decide matar a una usurera, ¿no, jóvenes? ¿Cómo se llama esa obra? Es una obra rusa. ¿De qué autor? Crimen y castigo. Dostoyevsky. Ahí está, chicos. Muy bien. La obra es Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Exacto. El joven que está ahí abajo, ese joven, ¿no? Guapo parece, es Raskolnikov, ¿sí o no? Claro. ¿Por qué te presento a Raskolnikov? Bueno, aparte de representar el Übermensch de Nietzsche, jóvenes, o el superhombre, ¿no? Hay una teoría, ¿no? De que él representa eso y es así, pero ahorita no vamos a hablar del Übermensch, jóvenes, sino vamos a hablar de la persona moral, porque para hablar de la persona amoral e inmoral, tenemos que hablar de la persona moral antes, ¿sí o no? Claro, Raskolnikov, así como tú y yo, es una persona moral, pero ¿por qué? Se tiene que reconocer tres elementos, al menos, en una persona para llamarla moral. Eso quiere decir que hay personas que no cumplen esas características, desde luego. Por ejemplo, en la parte superior de la foto de Raskolnikov, ¿no? Ahí podemos ver que él está pensativo, mirando hacia la ventana. Cuando una persona reflexiona sobre lo que piensa hacer o sobre lo que ya hizo, ¿no? Puede ser en ambas, antes o después del acto, ahí cabe un elemento principal de la persona moral. ¿Cuál será? Es a nivel reflexivo y del pensamiento. ¿Cómo se llama ese elemento de la moral, jóvenes? ¿Ciencia? Exacto, conciencia moral. Si un niño, ponte, un niño de 5 años, ¿no? Le jala el cabello a su compañera o grita, el niño se va a poner a reflexionar como Raskolnikov en lo que hizo. Ahora tengo que pedirle perdón a mi hermana, a mi mamá, que le jale el cabello. El niño pensará así, jóvenes, sentirá culpa. ¿Ustedes qué creen? Probablemente no. No creo, profe. No, los niños son los más felices, ¿no? Por eso Nietzsche te decía, sé como un niño. Los niños no sienten culpa, por lo tanto no son responsables, ¿no? De sus actos. Pero en el caso de la persona moral, como ejemplo aquí Raskolnikov o tú también, sí tenemos esa conciencia, ¿no? Antes de hacer algo o después, tenemos una conciencia que nos ponemos a reflexionar. Entonces la conciencia, jóvenes, es ese acto de poder distinguir o diferenciar, como ya lo dijo Manu, ¿no? Manu era ese señor que creó el maniqueísmo, esta distinción entre lo bueno y lo malo, esas dos fuerzas que luchan en la vida, ¿no? ¿Quién va a ganar, lo bueno o lo malo? Ya, entonces el maniqueísmo te plantea de que hay esas dos fuerzas que luchan en la vida. Entonces, la conciencia moral sabe distinguir, por ponerlo en esos términos, entre lo bueno y lo malo. O sea, a estas alturas de tu vida, tú sabes distinguir eso, tienes conciencia moral. ¿Mm? Pero hay personas que no, ¿no? Ahorita vamos a pasar a hablar de esas personas, pero antes de ello, ¿no? Pasemos al segundo elemento. Acuérdate que las personas tenemos dos manos. Una mano representa jóvenes, ¿no? Acuérdate que con la mano, como hizo un antiguo en la Biblia, ¿no? Ante Cristo, Jesucristo y Barrabás,
Ese señor, ¿qué hizo, jóvenes? ¿Cómo se llama ese señor que el pueblo le decía, condenen a Jesús y liberen a Barrabás? ¿Cómo se llamaba ese señor de la Biblia, jóvenes? ¿Te acuerdas? A ver, cultura bíblica, cultura judeocristiana, jóvenes. Y que hizo un acto, ¿Poncio ¿no? Pilato? Poncio Pilatos. Y él tuvo un acto metafórico, con una tina que hizo ahí frente de todo el pueblo que pedía que crucifiquen a Jesús y liberaran a Barrabás. ¿Qué hizo? Jóvenes, ¿no han leído esa parte? ¿No han escuchado? Se lavó las manos. O sea, literalmente, Poncio Pilato se lava las manos. Literalmente. Luego este acto pasó a ser una metáfora para que cuando alguien se lava las manos, ¿qué significa ello, jóvenes? Yo me lavo las manos, ¿no? No tiene nada que ver en lo que está pasando. ¿Le quito la responsabilidad? Exacto, ven, ustedes son muy inteligentes. Entonces, ese acto de hace muchos años, ¿no? Significa metafóricamente hoy en día deslindarse de la responsabilidad, como muy bien acaban de decir ustedes. Por eso te decía que con una mano tú tienes la libertad moral de decidir, ¿no? O elegir y actuar, ¿no? Obviamente que Raskolnikov tuvo en una mano la libertad de, ¿no? Y lo pensó, ¿no? ¿La mato o no la mato a Aliovna, ¿no? Esta vieja usurera, decía despectivamente Raskolnikov, ¿no? Pero entonces él piensa, decide y elige hacer algo. Elige y hace, ¿no? Es decidir y actuar. Esa es la libertad moral, ¿no? Bajo una autonomía, o sea, nadie te está obligando, eres libre de hacerlo o no. Pero con la otra mano, jóvenes, la otra mano, tienes la mano derecha de tu libertad moral y tienes la mano izquierda que representaría qué cosa? ¿Cuál es el tercer elemento de la persona moral? Y hace un rato lo dijeron, ¿Responsabilidad ¿no? moral? Exacto, responsabilidad moral, correcto, ¿ves? Y ahí tienes a los tres elementos. En la parte de arriba, la conciencia moral. Con una mano, la libertad, ¿no? Ahí está el hacha, ¿no? De asesinar o no, ¿no? En el caso de Raskolnikov. Y para la mano izquierda, acuérdate que según la obra, él llega a pagar una sanción, ¿no? Él paga dos tipos de sanciones. Ahorita vamos a ver los tipos de sanción. Una sanción objetiva, que sería la cárcel, como tal está ahí, como sucede en la obra, y una sanción subjetiva. ¿Cómo sería un castigo o una sanción subjetiva, jóvenes? Cuando tú haces algo malo, empiezas a sentir remordimiento o arrepentimiento. Y eso es lo que le pasa también a Raskolnikov. O sea, Raskolnikov pasa por los dos tipos de sanciones. La primera es la sanción subjetiva, empieza a arrepentirse, y luego pasa por la sanción objetiva. Él mismo se entrega a las autoridades y es llevado a prisión. ¿Mm? Entonces, ahí tienes los tres elementos que toda persona moral tiene. Jóvenes, ¿se ve cuando paso la diapositiva o todavía no se ve? ¿Me avisan? Sí se ve ahora, profe. Ah, ya, ya, ya. Ahora sí tengo el control. Ahora sí se ve, ¿no? Y ahí tienes, ¿no? Gracias, gracias, Luis. Y ahí tienes los tres elementos. O sea, tú tienes estos tres elementos. O sea, eres una persona moral. Por lo tanto, tú puedes ser juzgado por tus actos y por tus decisiones, ¿no? Profesora, entonces si yo hago algo, ¿alguien me puede juzgar? Sí. Estás bajo el ojo de ser juzgado, jóvenes, porque tienes estas tres características. Sin embargo, vamos a ver que hay personas, ¿no? Que no pueden ser juzgadas y ahorita vamos a ver. Uy, ahí está, acá, más atrás. Se ve la parte donde dice persona amoral e inmoral, ¿no, jóvenes? Diferencia entre estas, ¿sí o no? Sí, profe. Ahí está, gracias. Por ejemplo, cuando hablamos de personas amorales, ¿no? El A privativo como ateo, una persona atea es aquella que vive privada de Dios, de los principios de Dios. Vive sin Dios, ya, por último. Una persona moral es aquella que es privada de la moral, ¿no? Privado de ser juzgado, de ser responsabilizado. Pero hace un rato estábamos viendo que las personas morales tienen conciencia, responsabilidad y libertad. A ver, entre los ejemplos, ¿quiénes son aquellos? Acá te han puesto una imagen
acá arriba, ¿no? Al costado de amoral, esa imagen que está ahí, ¿quiénes son jóvenes? ¿Quiénes son personas amorales? Ahí se logra ver la imagen, a ver, me avisa, ¿no? Los niños, Los niños. Los niños, Los niños. Ahora, hoy en día con TikTok y todo eso, tú dirás, profesora, pero hay niños que ya no parecen niños, ya, eso es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa, pero si nos vamos a la teoría, un niño, a ver, según psicología, desarrollo personal que tú ya has visto, desarrollo humano, mejor dicho, ¿hasta qué edad una persona es niño o niña? ¿Hasta qué etapa es la niñez? ¿Hasta qué edad? La pubertad no cuenta, ¿no? Porque la pubertad es el puente a la adolescencia. hasta, hasta los ¿Hasta? 11. 11 es pubertad, hasta los 10. O sea, en teoría, muy bien, en Así teoría es. hasta los 10, exacto, son inocentes. Pero tú dirás, pero o sea, yo conozco a alguien de 8, 9 y ya no es tan inocente. Ya, claro, obviamente que las cosas han cambiado, pero vayámonos a la teoría. Viendo el panorama de nuestra sociedad, bueno, hasta los 6 años un niño es inocente, ¿no? Luego ya no tanto, pero en teoría, según la psicología, hasta los 10 es un niño, es un, es niñez, ¿no? Luego viene la pubertad, adolescencia, etcétera, ¿ya? Pero no solamente los niños jóvenes. Hay una película peruana, jóvenes, que ha salido, y una película extranjera también de un director mexicano. Por ejemplo, acá abajo, La Pampa es una película peruana que habla de la trata de personas. Las personas que son raptadas o privadas de su libertad serán personas inmorales o amorales. Por ejemplo, esta señorita la raptan en Loreto y la obligan a prostituirse. O sea, tú dices, qué inmoral, vende su cuerpo. ¿Será así? ¿Podemos decirle que es inmoral, jóvenes? ¿Tú qué dices? ¿es amoral? Es amoral. ¿Por qué? A ver, Amoral, ¿por qué profe. es amoral? No tiene No te... libertad. Exacto. No O tiene sea, no libertad de solamente, decidir. exacto, muy bien. Porque, porque, ¿cómo se llama? No solamente los niños, ¿no? Sino las personas que son privadas de su libertad. La otra foto es de la película The Sound of Freedom, o el sonido de la libertad, justamente, porque también se habla de la trata de niños. Entonces, te das cuenta, las personas raptadas, jóvenes también, las personas con alguna deficiencia mental, son adultos pero tienen alguna deficiencia mental, o por ejemplo, si tiene las personas adultas mayores que son seniles, también, ¿no? O sea, actúan de una manera, hasta parecen niños, vuelven a ser niños. Entonces, ¿ves? Te das cuenta. No es tan fácil juzgar, hay que tener cuidado, ¿no? Niños, entre otros, ¿no? Orates y demás, ¿no? Jóvenes y demás. Pero una persona inmoral simplemente es aquella que transgrede, como dice ahí, ¿no? Transgrede, rompe las reglas, sabiendo cuáles son las rompe. Un niño rompe las reglas porque desconocen, no tienen la responsabilidad, ¿no? Esta chica se prostituye no porque quiere, sino porque la obligan, ¿no? Amenazándola contra su familia o contra su propia vida, ¿ves? No lo está haciendo por transgredir las normas, sino porque es obligada a ello. Cuando es obligado, entonces ya no estás en libertad, ¿no? Y si no tienes ese elemento de la libertad moral, entonces no eres una persona moral y no puedes ser juzgado, ¿ya? A ver, vamos a ir avanzando. ¿Quedó claro la diferencia entre amoral e inmoral, jóvenes? Para seguir avanzando, ¿me avisan? Sí, profesora. Claro, ¿no? Ahí está, Sí, muy profe. bien. Muy bien, chicos. Vayamos avanzando. Ahí está, muy bien. Reaccionen para ver que están con vida, ¿ya, jóvenes? Muy bien. Vamos entonces, profesora, si la persona inmoral es aquella que transgrede las normas morales, entonces debemos hablar de las normas, ¿no? Claro. Debemos hablar de las normas tanto morales como jurídicas. Empecemos con las jurídicas. En el caso de las jurídicas, jóvenes, ustedes ya saben el proceso. Al menos aquí en Perú, cuando una persona, ahí tienes el círculo, ¿no? Así como la circulación económica, hay la circulación jurídica, ¿no? O la justicia. Es decir, tú ya sabes cuáles son las leyes, ¿no? Se parecen un poco a los mandamientos, ¿no? No matar, no robar, ¿no? No mentir. En nuestro caso, jóvenes, antes sí se podía, ahora ya no se puede difamar.
¿no? Si alguien te difama, tú puedes denunciarlo. Así como si alguien te agrede físicamente, puedes denunciarlo. Si alguien te difama, también puedes denunciar. Antes no se podía, ahora sí. Difamar es cuando alguien dice mentiras de ti, ¿no? Y mella tu moral. O sea, sí hay una denuncia por eso, ¿no? Entonces, cuando una persona transgrede estas normas, ¿no? Pasa por un sistema de justicia y si es comprobado, recibe una sanción, ¿no? Una sanción, en este caso, objetiva o subjetiva. ¿Tú qué dices? Si es la ley jurídica, como dice ahí, ¿qué tipo de sanción será? Objetiva. 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 Claro, porque tú ves ahí, ¿no? Se va a la cárcel, ¿no? Sí. O a veces, si no se va a la cárcel, puede pagar una multa, ¿no? Eso es una sanción objetiva. Pero en el caso de las normas morales, no es una sanción objetiva, como dice ahí, es más una sanción subjetiva, como la de Raskolnikov. Esta persona que está ahí, ¿no? Está arrepentida ahí en la cárcel, ¿no? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿No? Sanción objetiva y subjetiva. En este cuento muy famoso y que ganó el Oscar, ¿no? Del Toro por la película, aunque esta no es la imagen de su película, esta es la de Disney, ese Pepe Grillo que sale es una metáfora, ¿no, jóvenes? ¿Qué simboliza, a ver, los que han visto y conocen, jóvenes, qué simboliza Pepe Grillo en la obra o en la historia de Pinocho, jóvenes? Conciencia de Pinocho. Conciencia. La conciencia de Exacto, Pinocho. la conciencia, ¿no? Es muy interesante esa parte porque, ¿no? El niño reflexiona, piensa y consulta, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Ves? Es como cuando tú dices, ¿no? Debo estar viendo otras páginas mientras está la clase y te pones a pensar, ¿no? ¿Debo hacer esto o no? ¿Ves? Es como algo que te pica en la cabeza, en tu conciencia, ¿ves? Como un mosquito, pues ya, algo, como un bichito, dice, claro. Entonces, es eso, pues jóvenes, la conciencia. Quiere decir que cuando uno transgrede, por así decirlo, las normas morales, hay un juzgamiento, pero de tipo subjetivo, ¿no? La culpabilidad, el arrepentimiento o remordimiento. Pero hay que tener algo en claro. En el caso de las normas morales, cuando sí las cumples, diría Kant, porque esto es muy kantiano, jóvenes, o también cristiano, si se quiere, ¿ah? Por ahí también vamos a ver, es cuando tú cumples una norma moral, lo cumples no por obligación, sino como dice ahí, por convicción. El deber por el deber mismo. Acuérdate del imperativo categórico de Kant. Decía, hay que hacer A porque es A. El deber por el deber mismo. Ay, ¿por qué ayudaste a cruzar a ese viejito? Ah, ¿quieres impresionar a la chica que está en la otra cuadra? No, no, si ni siquiera me está viendo, tú le dices, yo le ayudo a cruzar porque eso es lo que se debe de hacer. Una norma moral, ¿no? Se cumple por convicción, pero normalmente, y es así el 99.9% jóvenes, que las normas jurídicas se cumplen por coacción. Porque, ¿qué pasa si tú tienes una tienda y no pagas impuestos o no das recibos? Te puedes ir a la cárcel, bueno, o más que nada pagar una multa, y nadie quiere pagar una multa. Entonces, lo haces por coacción, por obligación, no porque tú sientas en tu interior que debes dar boleta, ¿no? No porque sí, está bien pagar impuestos al Estado, ¿no? Muy difícil encontrar una persona así, sí las habrá, pero muy poco. Las personas cumplen más las normas jurídicas por coacción. Hay una obligación externa, un agente externo. Ese agente externo que te obliga a cumplir las normas jurídicas es el Estado. En tu casa, el agente externo es tu mamá, ¿no? Que te obliga siempre a lavar los platos, tender tu cama, ¿ves? Pero lo podrías hacer por convicción también, ¿no, jóvenes? A ver, sigamos avanzando. Entonces, vamos a hablar ahora un poco, ya que estamos hablando de ética, de los valores éticos fundamentales. Hay más, pero digamos que estos son los primordiales, sobre todo tres de ellos, ¿no? Para empezar, aquí están las dos formulaciones del imperativo categórico de Kant. ¿Cuáles son, jóvenes? ¿Cuál es la primera fórmula del imperativo categórico? Está ahí, jóvenes. ¿Es libertad, solidaridad, dignidad, igualdad o justicia? ¿Cuál de esas cinco? Para refrescarte la memoria, la primera formulación del imperativo categórico de Kant era actúa de tal manera que la máxima, que tu máxima se convierta en universal. Es decir, si yo tengo mi novio, yo no le saco la vuelta.
porque yo espero eso también de la persona, pero yo no puedo obligar a la persona a serme fiel. O sea, yo puedo actuar por mi propia convicción, porque esos son mis valores, ¿no? Porque eso es algo interior. Pero si la otra persona me engaña, según Kant, ¿tú le puedes reclamar? Kant te diría no, porque tú no puedes obligar a nadie a actuar de tal o cual manera, pero lo que sí puedes hacer es actuar de tal forma como si así quisieras que todo el mundo actuara, pero no puedes obligar a nadie. Pero sí, Kant te recomienda, actúa de tal manera que la máxima de tus acciones se convierta en universal. Es decir, yo no robo a nadie porque yo espero que nadie me robe a mí tampoco. Yo saludo a cada persona porque espero que todos también me saluden. Pero si la otra persona decide hacer lo contrario, eso ya no está, eso está más allá de mi voluntad, te diría Kant. No, no puedes obligar a nadie a hacer eso, pero sí puedes ser ejemplo de lo que tú esperas. Esta reflexión de Kant tiene un raigambre cristiano, si te das cuenta, pero ahorita no vamos a discutir eso, pero jóvenes, la primera formulación del imperativo categórico de Kant, ¿qué refleja? ¿Cuál de estos 5 valores éticos? Eso lo vimos en clase, ¿ah? En clase pasada. Jóvenes, ¿se me escucha bien? ¿O Libertad. está la libertad? Kant dice, actúa, ¿no? De tal manera. Entonces, cuando un joven o una señorita es traicionado por su pareja, no puedes reclamar nada. No puedes reclamar, no puedes decirle, mira, yo siempre te fui fiel y tú cómo me pagas. Pero Kant te diría, espera. O sea, tú estás actuando, tú estás siendo fiel porque esperas, porque como retribución tú quieres que la otra persona también sea fiel. No, pues, tú tienes que ser fiel porque eso, porque así debe de ser, no porque esperas o porque quieras que como pago la otra persona también te responda así. ¿Mm? Entonces ahí juega, como dice su compañero, la libertad, la autonomía, la voluntad. De jóvenes, tú eliges actuar así. Tú no estás actuando pensando, ah, ya yo actúo así para que la otra persona también sea así. No, no, no. Ya jóvenes. La segunda formulación te decía, no, las personas no hay que verlas como un medio, ¿no? Sino como un fin. Entonces, ¿por qué a las personas hay que verlas como un fin y no como un medio? ¿Qué estamos resaltando de las personas? ¿Qué valor de estas 5 jóvenes? ¿Mm? Dignidad. 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 Si tú crees, como Kant, que cada persona es digna, solamente imagínate a la persona que para ti de repente no te cae tanto, ¿no? Hasta esa persona tiene dignidad, jóvenes. Piensa en el político o en el congresista que más detestes, ¿no? Hasta esa persona tiene dignidad, es decir, merece un respeto. Profesora, pero esa persona, no, igual. Todos merecemos respeto, dice Kant, y dice, según los valores éticos, porque todos es un valor intrínseco, nadie te lo puede quitar, dignidad y libertad. El otro valor ético muy importante, jóvenes, es la justicia. Pero mira, tú tienes que tener una actitud filosófica, ¿ya? Acuérdate que una de las actitudes filosóficas es la de ser crítico, reflexivo, ¿no? Analizas las raíces, radical, de manera racional, obviamente. La justicia acá dice que es la retribución equitativa de bienes y castigos. Claro, eso es en teoría, ¿no? La redistribución. Pero, por ejemplo, en el caso de este periodista Beto Ortiz, hace 8 años, él escribió un artículo, cuando escribía bien, ¿no? Escribió un artículo que se llamó Las dos justicias, ¿no? En donde refleja, si ves aquí en la foto, a Roger, a Roger Joel Aparicio Bendaño. Mira, por el apellido tú vas a saber quién es quién, ¿ya? Por un lado está Roger Joel Aparicio Bendaño y por otro lado está Mateo Silva Martinot. ¿Quién es Martinot y quién es Aparicio, jóvenes? Porque acuérdate que uno de los valores también es la igualdad, que va de la mano con la justicia. ¿Quién es Martinot y quién es Aparicio Avendaño, jóvenes? Al De ojo la nomás. derecha, Martinotti, y de la izquierda, el otro. No me acuerdo del apellido, me acuerdo. Claro. O sea, ambos jóvenes
bueno, han sido acusados, ¿no? En el caso de Mateo Martinot, un hijo de un exministro de acá de Perú, él, o sea, implícitamente mató a una persona con su camioneta en un estacionamiento, ¿no? Obviamente estaba ebrio, aunque, bueno, ustedes saben, ¿no? Cómo es la justicia. Por haber matado a una persona en ese estado, los abogados, bueno, tuvo un superabogado, jóvenes, y lo condenaron a 9 meses, de los cuales pagó 6, ¿no? Estoy sacando esta información de lo que escribió el artículo el periodista Beto Ortiz, y que está bien lo que ha escrito, ¿no? En ese tiempo, hace 8 años. En caso de Aparicio, Roger Joel Aparicio, fue acusado de robo, pero él no era, sino que el policía, porque el que acusó fue un policía de civil le robaron, y él creía que este muchacho que estaba por ahí de casualidad, en su cólera, en su ira, porque siempre buscamos culpables, ¿no, jóvenes? Cuando nos pasa algo, buscamos a quién culpar. Lo culpa este joven y se empecina, ¿no? Este policía se parece al policía de esta obra, donde un policía persigue a un señor por robar un pan. ¿Cómo se llamaba esa obra, jóvenes? Es una obra francesa. Hay un Los policía que Miserables. persigue. Los Lo, Miserables. claro, ¿de quién? ¿Quién lo escribió? Muy bien, Los Miserables. Obra francesa Víctor de Hugo. Víctor Hugo. Este policía se parecía al policía de Jean Valjean, jóvenes. Acuérdate que en la obra, toda la obra, el policía persigue al Jean Valjean, a pesar que este ya se redimió, ¿no? Por robar pan. Igual, este policía está empecinado en que Roger Joel Aparicio era el ratero, pero no lo era. Y tan empecinado estaba que, como ustedes saben, eso no es aquí nada oculto, tabú. Los policías a veces siembran pruebas. Es decir, como no hay nada que pruebe que lo hizo, le sembraron un cuchillo, una daga, una chaveta, algo así, para decir, ¿ves? Él es. Y pagó 4 años, o sea, lo condenaron a 10, pero él pagó 4 años de su vida porque luego se dieron cuenta, o después de 4 años, que no era jóvenes. ¿Mm? La pregunta es, ¿qué habrá pasado con ese policía que lo acusó, no? También. Entonces, date cuenta que el término justicia, ¿no? No hace fiel a su palabra, al menos aquí en Perú, no, ¿no, jóvenes? ¿Por qué digo Perú? Porque en el otro caso de este joven que tú ves aquí, ¿no? Se llama Shinji Aoba, y en el 2015, justo el otro año, jóvenes, va a ser juzgado, el 2024. En el 2015, como puedes ver ahí, él va a las instalaciones de, ¿cómo se llama este lugar? Kyoto Animation, que es un lugar donde hacen mangas, dibujan, ¿no? Bueno, administración más que nada, y quema, jóvenes, incendia y mata a 33 personas, y como 30 heridos más. No, mueren 36 y 33 heridos, si no me equivoco, y entre ellos él, porque ahí ves tú que él está como herido, ¿no? Con graves quemaduras, y el otro año van a ver si es culpable o no. Pero tú dirás, pero no es obvio que es culpable. Lo que pasa es que la justicia en Japón es diferente, ¿no? Aquí la sanción objetiva, cuando transgredes una norma, es la de prisión o cárcel, pero en Japón es la prisión, cárcel y algo más. ¿Cuál es la otra sanción, jóvenes? ¿Cuál es la otra sanción en Japón? Si a Shinji Oba, que mató a 36, es declarado una masacre, jóvenes, ¿ah? Una masacre ha sido Muerte. considerado. Exacto, ahí sí hay pena de muerte. O sea, el otro año, Shinji Aoba o bien es condenado a pena de muerte o es liberado. Tú dirás, pero ¿cómo? Si ahí están las pruebas, hay cámaras. Lo que pasa es que no es tan fácil porque el historial psicológico de Shinji Aoba y familiar es complejo, ¿no? Es complejo. Por eso te decía que las personas amorales no solamente son los niños o los raptados, también son personas que tienen algún tipo de discapacidad mental. O sea, obviamente que sus abogados o abogado va a arguir, va a apelar a este historial familiar en donde menciona que, bueno, su papá, su abuelo, si no me equivoco, si no, se suicidaron, hay un historial clínico, ¿no? Y pueden arguir, ¿no? Sí o no, que él también ha pasado por una crisis, algo, ¿no, jóvenes? Entonces, si se declara una persona moral, al menos en ese acto, va a poder ser juzgado, sí o no, jóvenes. ¿Ustedes qué dicen? Si es declarado amoral, ¿no? Con algún tipo de discapacidad. Y hay No, otras, Que no ya, puede ser juzgado. ya No. no.
Exacto. O sea, ¿te das cuenta la diferencia entre decir que alguien es amoral o moral? Claro, hay una gran diferencia, jóvenes. Entonces, ahí sí ya no va a se poder ya no va a pasar por la pena de muerte, ¿no? Más bien pasaría a un reclusorio, a un tipo de psiquiátrico. Y hay otras fotos en donde se le ve, claro, ¿no? Su cara, o sea, a leguas parece que sí tuviera algún tipo, y otros dicen no, ¿no? Los familiares obviamente van a decir no, ¿no? Estaba en sus cabales. Y parece que sí, ¿no? Parece que sí fue con premeditación, porque él incluso cerró las puertas de salida. Por eso es que murieron las personas, porque ante un incendio tú puedes escapar por las puertas de seguridad de salida, pero Shin Jehová se aseguró antes de incendiar cerrar todas las puertas de salida. Por eso es que murieron, ¿no? Y los que pudieron salvarse porque estaban en la primera planta y porque rápidamente se dieron cuenta del incendio, ¿no? O sea, de suerte nada más. Entonces, es complejo, jóvenes. Por eso el tema del día de hoy es dilemas, ¿no? No es tan sencillo aplicar una sanción también, hay que tener cuidado. Aquí en Perú hubo pena de muerte, el caso más conocido es del monstruo de Armendáriz, pero luego se supo que no era él, ¿no? Entonces, de la muerte ya no puedes redimir. Al menos a Joel Aparicio le robaron 4 años de su vida, pero ya ahora, bueno, ¿no? Aprendió, no sé, pues, ¿no? A defenderse, era un chico muy inocente al parecer, pero ya de la muerte ya no regresas, ¿no? Entonces, por eso es que quitaron, aquí al menos, ¿no? Si no hay un buen sistema judicial, es imposible que haya pena de muerte, pues, ¿no? Para empezar. Y bueno, y luego están otros valores como el de la solidaridad, que es la cooperación, y el de la igualdad, ¿no? En donde supuestamente todos tenemos los mismos derechos. Pero ya te habrás dado cuenta, en este caso nada más, hay muchos casos más jóvenes, pero, ¿no? En donde la justicia, la igualdad, ¿no? No es equitativa ni tampoco significa que todos seamos iguales, es decir, que todos tengamos los mismos derechos. Ojo, cuando se habla de justicia, no solo se habla de dar a cada quien lo que le corresponde o los bienes que les corresponde, sino también aplicar el castigo de manera equitativa. Díganme ustedes, en el caso de Mateo Martinot y Roger Aparicio, ¿se habrá aplicado el mismo castigo? 6 meses, 4 años, ¿no? No. Desde luego que, desde luego que no, jóvenes. No, Entonces, profe. ¿ves? Claro, por eso dicen, ¿no? Palacio de injusticia, dicen, porque ¿en qué mundo, no, se juzga de esa manera? Ahí está. Entonces, la justicia significa la equidad, ¿no? En bienes y en castigos. Si alguien robó, si alguien mató, debe ser juzgado, no importa hijo de quién sea, pero claro, ¿no? Vivimos en una época en donde lamentablemente el dinero corrompe a abogados, incluso a jueces. Y cuando no los puedes corromper, los cambias. En el caso de Mateo Martinot, se supo que cambiaron jóvenes a los jueces, ¿no? En el caso de Roger Aparicio, perdón, cambiaron, ¿no? De repente no quiso corromperse, entonces, ya, no quiere recibir, cambiamos, ¿no? Bueno, es muy frágil nuestro sistema judicial, ¿no, jóvenes? A ver, pasemos ahora a los dilemas éticos, jóvenes. Una vez que ya hemos analizado un poco, ¿no? Los valores, normas. Claro, cuando se habla de dilemas, obviamente que es una persona que se encuentra en un conflicto. Profesora, un dilema ético, en este caso, implica que yo esté en un conflicto, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Un conflicto ante un hecho dado que te pide una solución, pero como estamos en filosofía, tiene que ser una solución racional, jóvenes, racional, ¿no? Entonces, un dilema ético refleja un conflicto en ti, en tu persona, que ante un hecho te pide una solución racional, ¿ya? Y bueno, aquí te están diciendo que hay dos tipos de dilemas, ¿no? Hay los dilemas hipotéticos. Los dilemas hipotéticos, como tú sabes por tu clase de epistemología, la hipótesis es siempre una respuesta tentativa, algo que todavía no está firmado, que podría ser, pero que no lo es. En el caso de los dilemas éticos hipotéticos, son pocos probables. ¿Por qué? Porque, ¿te acuerdas el dilema del tranvía, no? Profesora, yo me puedo encontrar en una situación en la que si jalo una palanca, tengo la opción de salvar 5 vidas o una.
Si tú eres John Stuart Mill, ¿no? Es decir, la perspectiva utilitarista, obviamente que la palanca, ¿no? El desvío del tren va a matar a 5 o a una sola persona, según John Stuart Mill. A una sola persona. Claro, a una sola persona. El otro dilema es, ¿no? Aventando una persona, ¿no? Con textura gruesa, puedes impedir, ¿no? Es la misma solución, pero que es más cruel, ¿no? Pero llega a la misma solución. Es preferible, dicen los pragmatistas o los utilitaristas, que muera uno a que mueran 5, ¿no? Que suene frío, jóvenes, es así, ¿no? Según esta perspectiva. Pero, ¿por qué se les llama dilemas éticos probables o hipotéticos? Porque, jóvenes, creo que es poco probable que en algún momento nos encontremos en esa situación, ¿no? Yo no creo que un día tú estés caminando por la estación del tren y alguien te diga, mira, si jalas esta palanca, para empezar no hay ninguna palanca ahí, ¿no? Por eso se les llama hipotéticos, es poco probable. Pero los problemas éticos o los dilemas éticos reales, como su mismo nombre lo dice, eso sí los vemos a diario. Bueno, o al menos sí son parte de la vida. Por ejemplo, en el caso de esta película Juno, o Juno, no sé si habrás visto, sobre una adolescente que queda embarazada, ¿no? Adolescente, jóvenes, 14, 15 años, ¿no? Chiquilla. Y la otra película es de Jojo Gómez, que es Yo antes de ti. No sé si habrán visto, una película muy triste, pero muy reflexiva, te deja buenos mensajes, ¿no? Entonces, ahí se habla sobre la eutanasia. Esos sí son dilemas éticos reales, pues, ¿no, jóvenes? No es el tranvía, que si la palanca, no. Profesor, entonces, ¿para qué existen estos dilemas? Ah, para ejercicios mentales, para ver cómo podemos llegar a una solución. Entonces, lo que se plantea ahí en el primer caso, en el caso de, ¿no? de la película Juno, que es como el aborto, jóvenes, ahí tenemos que ponernos a pensar en dos situaciones, porque un dilema, como su mismo nombre lo dice, el prefijo di, implica dos posturas o dos salidas, ¿no? Una a favor, una en contra, claro está. Por ejemplo, en el caso del aborto, jóvenes, ahí a la mano izquierda, ¿no? Está este señor llamado Peter Singer, que es vegano, ¿no? Tiene su libro Ética Animal, Liberación Animal, tiene esa perspectiva, ¿no? Y en cuanto al ser humano, jóvenes, por ejemplo, cuando tú has visto desarrollo humano, ¿sí o no? En la etapa del desarrollo físico, desde la concepción hasta la infancia, ¿cómo se llama esa etapa? Que es la etapa prenatal, se le dice, ¿no? Y tiene tres, ¿no? La CEF, CEF. La C era de cigoto, ¿no, jóvenes? Que es entre una semana a dos, un conjunto de células nada más. La parte del embrión, ¿hasta qué tiempo va, jóvenes? Ustedes saben más que yo. Embrión, ¿hasta qué edad sería? ¿Hasta qué semana? ¿Se acuerdan? 4 más o menos, ¿no? Entonces, en la De última 3 a etapa 8. de 3 a 8, ¿no? Y la etapa final, o sea, la prenatal, ¿no? Del feto, ¿a partir de qué mes o semana estamos hablando, más o menos? Fetales de 9 a 36. Claro. Concentrémonos en esa etapa porque en esa etapa Peter Singer se concentra porque ahí ya está todo el sistema nervioso, ya está formado, los órganos principales también. Es decir, cuando tú ves una, ¿cómo se dice? Ecografía, ¿no? O sea, y ves una persona de 9 semanas, como dice su compañera, en adelante, cuando ya es un feto, tiene forma humana. O sea, claramente es un bebé, o sea, es un ser humano, pero es un feto, diría Peter Singer. ¿Por qué hace hincapié en esto? Porque un feto es un ser humano, pero no es, ¿qué cosa no es, jóvenes? ¿Qué diría Peter Singer? No es un ser, no es una persona, diría. Pues no es lo mismo, no, porque según Peter Singer, jóvenes, ¿ah? Por favor, Peter Singer dice, claro, tú en tu curso de psicología, tú has visto el tema de personalidad. La personalidad se va afianzando, es decir, te vas proyectando, tu proyecto de vida, ¿en qué etapa del desarrollo humano lo planteas? ¿En la infancia? ¿En la niñez? ¿En qué etapa se hace el proyecto de vida?
según tu tema de personalidad? A ver, chicos, A la rápido, rápido. adolescencia. Adolescencia, exacto. 14, 15 años, tú ya estás pensando en tu futuro, porque proyecto de vida, el prefijo pro, es ver hacia el futuro. Profesora, pero algunos piensan a los 13, 14, ¿no? Claro, eso ya depende de la madurez, pero en teoría, o sea, siendo en estricto, a partir de la adolescencia tú ya te estás proyectando. Y para tú poder proyectarte, tú dices, no, yo quiero ser médico, yo quiero ser abogado, porque hay una identificación de lo que tú quieres hacer a futuro con tu personalidad. Jóvenes, si yo tuviera la personalidad de introvertida, por ejemplo, para ponerlos en términos jungianos de Carl Jung, ¿no? Yo podría ser abogada o periodista, díganme ustedes. ¿Podría hacerlo o no? No. Claro. Entonces, para poder proyectarte, hacer un plan, un proyecto futuro, tú para empezar tienes que al menos tener más o menos establecido tu personalidad para que de acuerdo a eso tú elijas una carrera o un oficio al menos. Pero esto se da justamente a partir de la adolescencia y tanto la autoconciencia como la racionalidad es parte de ese proyecto. Entonces, Peter Singer hace una distinción entre lo que es un ser humano y una persona. Persona o personalidad viene de persona, persona viene de máscara, prosopón, ¿no? Es la máscara que te identifica. Entonces, profesora, pero el ser humano, ¿qué viene a ser al fin y al cabo para Peter Singer? Para Peter Singer, así, frío de frío, jóvenes, es simplemente una especie, ¿no? Nada más. ¿Cómo te identificas? Especie. Ah, ya, usted, señora, está embarazada, ¿no? Entonces, es un ser humano, claro está, porque pertenece a una especie determinada, pero todavía no es persona. ¿Y por qué es importante remarcar esto? Porque solo las personas, según la jurisdicción, son sujeto a derecho, ¿no? Sujeto a derecho. Entonces, para avalar el argumento de Peter Singer, jóvenes, ¿quién es sujeto de derecho? ¿La madre o el bebé que está dentro de su vientre? A ver, ustedes mismos saquen esa conclusión. La ¿Quién es madre. sujeto La de madre. La madre. la madre? Exacto. Pues, pero el bebé es inocente. No, es que todavía no tiene autoconciencia, pues diría Peter Singer. Todavía no tiene racionalidad. Si un niño no piensa en su futuro, menos será un feto, menos será un feto. Por eso hubo un tiempo que había unas bromas, ¿se acuerdan esos memes? No sé si te acuerdas del feto ingeniero. O sea, eso es una burla, sí, pero en parte tiene una raíz así, la postura de Peter Singer, ¿no? O sea, no se puede proyectar, o sea, no tiene conciencia, no tiene racionalidad aún. Por otro lado, Robert Sperman, que está a favor, claro, todos los que están a favor de la eutanasia o a favor, perdón, en contra de la eutanasia, disculpen, o en contra del aborto, siempre van a tener una perspectiva de raigambre cristiana, porque en el caso del aborto, como Robert Sperman, que está en contra, ¿no? Él va a decirte de que el feto sí es una persona, porque obviamente en el momento en que alguien es concebido, es decir, en el momento de la concepción, nada que etapa prenatal, cigoto, no, no, en el momento en que ya es concebido la concepción, la unión del espermatozoide con el óvulo, ya es una persona, ¿no? Pero este tipo de pensamiento, se dice, tiene raigambre cristiana, ¿no? Porque obviamente el que da la vida ahí en sentido estricto es Dios, pues, y nadie más que Él puede quitárselo. Por ahí va, ¿ah? Por ahí va, jóvenes. En el caso de la eutanasia también pasa lo mismo, ¿no, jóvenes? Hay posturas a favor y en contra. Los que están a favor de la eutanasia no es otra cosa que la muerte digna, que la muerte asistida. ¿Asistida por quién? Por un médico, obviamente, ¿no, jóvenes? No es que yo quiero morir y tengo derecho a morir, me aviento de un puente, de un edificio. No, 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 eso es suicidio. La eutanasia es la muerte digna, la muerte asistida. No te la haces tú mismo, es que no puedes, ¿no? Como este joven de aquí, que literalmente de la película Yo antes de ti, ¿no? No podía, porque era teta cuadrapléjico, ¿no, jóvenes? Entonces, él está a favor de la eutanasia, él quiere morir porque, como dice ahí, ¿no? Me encantaba mi vida, me apasionaba y ahora no puedo conformarme con esta vida de postración, ¿no, jóvenes? Él quiere una muerte digna, pero alguien tiene que hacerlo por él, él no puede.
y esa asistencia se la puede dar un médico. Y en la película, ¿no? Si la has visto, ya sabes lo que pasa, ¿no? Que sí se da. Pero los padres, ¿estaban de acuerdo? Los padres no estaban de acuerdo, jóvenes, ¿no? Porque el No. joven claro, no estaba. El joven en la película que sí estaba a favor de la eutanasia, que quería que tenga una muerte asistida, obviamente que él está apelando a su derecho fundamental de la libertad. Yo elijo morir dignamente. Pero los padres, ¿no? O en este caso, en nuestro caso, el Estado o los padres en la película, ellos dicen, pero hay otro derecho, el de la vida. Entonces nadie puede atentar contra su propia vida, pero es mi vida. No, ni tú mismo. Este tipo de concepción, el que está en contra, si te das cuenta, también tiene un raigambre cristiano, porque nadie te puede quitar la vida, ¿no? Porque ni siquiera tus propios padres, acuérdate en el aborto, o sea, si te toca morir, te tocará, ¿no? Por decisión de Dios, ¿no? Pero tú no, ni siquiera tú mismo, es tu vida, sí, pero ni tú mismo puedes atentar contra ella. Y los padres y la chica que estaba enamorada de él no querían, ¿no? Es que se aferran, ¿no? Se aferran, ¿no? Tú no puedes ir contra tu propia persona. Acuérdense que la fe cristiana, sin faltar el respeto, jóvenes, los cristianos tienen algo, ven al cuerpo como algo sagrado. Por eso ellos, un cristiano verdadero, jamás se tatúa su piel, ¿no? Incluso hay otras religiones, creo que es la judía, no la judio-cristiana, la judía no hace transfusión de sangre, y entre otras cosas, ¿no? Porque el cuerpo es sagrado, ¿no? La vida, ¿no? Es entregada a Dios, entonces tú no puedes hacer con ella lo que tú quieras, ¿ves? Los que están en contra, siempre va a haber un raigambre cristiano, ¿no? Respetable, pero debatible, ¿no, jóvenes? Por eso es un dilema. Si fuera tan fácil, ya estaría aprobado, ¿no, jóvenes? Pero bueno, todo siempre está a discusión, ¿ya, chicos? Jóvenes, ¿se ve la pantalla de las alternativas? ¿Me avisan, por favor? Sí, profesora. Ya, profe. chicos. Ya, jóvenes.